Hola gente, ¿qué tal? Bienvenido al canal Academia Virtual Básica. Hoy vamos a hablar del tema de la Revolución Francesa, parte 2. Bien, antes de hablar de la Revolución Francesa, parte 2, vamos a recordar algunas cosas de la Revolución Francesa, parte 1. ¿Te acuerdas que hablamos de un Estado General? ¿Te acuerdas que hablamos de una Asamblea Nacional? ¿Te acuerdas que hablamos de una Asamblea Constituyente? Muy bien. Y también te acuerdas que hablamos de una asamblea llamada Asamblea Legislativa. Muy bien. Aquí quiero recalcar algunas cosas antes de entrar al tema de la Revolución Francesa parte 2. Aquí en la Asamblea Legislativa van a aparecer partidos políticos. ¿Y cuáles van a ser esos partidos políticos? Pues esos partidos políticos van a ser los fuldenses, van a ser los girondinos y además van a ser los montañeses. Hay que recordar que los fuldenses estaban a favor de la monarquía. Ellos querían que el rey Luis XVI siga gobernando, pero como una especie de adorno, ¿no? Ellos estaban a favor de la monarquía. Ellos estaban a favor de la monarquía. En cambio, los girondinos y los montañeses, ellos dos no. Ellos decían, no, que el rey Luis XVI ya no gobierne. Y como no estaban de acuerdo con el gobierno del rey Luis XVI, pues querían implantar una república. ¿Ok? Ellos querían una república. Pero los girondinos y los montañeses, como estaban a favor de la república, se puede decir de los girondinos que eran como una especie de moderados, ¿no? Cuando hablamos de los montañeses, ellos van a tomar medidas radicales, medidas extremas. En cambio, los girondinos, ellos eran más pasivos, digamos más moderados, ¿no? Y los montañeses pues se van a dividir en dos. Se van a dividir en cordeleros y en los jacobinos. Pero hay que recordar una cosa aquí. Los cordeleros y los jacobinos. En los cordeleros está Marat y está Danton. En los jacobinos está Robespierre. Cuando hablemos de la Revolución Francesa parte 2, vamos a mencionar también a Marat y a Danton. Y también vamos a mencionar a Robespierre. Ya les voy a explicar detalle a detalle, paso a paso. Aquellos que no han visto el video de la Revolución Francesa parte 1 y quizás no entiendan qué cosa es una asamblea legislativa, una asamblea constituyente, una asamblea nacional, pues les invito a que vean el video de la Revolución Francesa parte 1. Muy bien, como seguía diciendo, los montañeses se van a dividir en dos, en los cordeleros y en los jacobinos.
Entonces sucede que en ese momento pues Francia estaba viviendo pues como que un desastre, pues no, una revolución. Y ante eso se va a enterar Prusia y Austria de que Francia estaba viviendo una revolución. Entonces ellos se van a unir, ¿para qué? Para acabar la revolución que había en Francia. Lo cual Francia termina venciéndolos. ¿En qué batalla? En la batalla de Valmy. ¿En qué año? En 1792. Muy bien, vamos a hablar de la Revolución Francesa, parte 2. Ya no estamos en la etapa monárquica, ya estamos en la etapa republicana, como menciona aquí, una etapa republicana. Vamos a hablar de lo que es la Convención Nacional. Profe, ¿y qué es la Convención Nacional? Ya, ok, te explico. Una Convención Nacional, a ver, para que me entiendas mucho mejor, te voy a explicar así. ¿Te acuerdas que aquí mencionamos una asamblea legislativa? ¿Te acuerdas que aquí mencionamos una asamblea legislativa? Bien, sucede que la asamblea legislativa pues se va a enterar de un hecho, pues, ¿no? ¿Y cuál era ese acontecimiento? Sucede que Luis XVI, digamos, estaba enviando cartas a los gobernantes de Europa. ¿Y por qué hacía eso? Para que puedan invadir y para que acaben con la Revolución de Francia. Digamos que estaba pidiendo como una cosa, pues, digamos que estaba pidiendo, digamos, auxilio, ¿no? Como un socorro para que puedan invadir a Francia y puedan, digamos, acabar con esa revolución que había, pues, ¿no? Y la burguesía se va a enterar de ese acontecimiento, por lo cual no va a tomar bien, pues, ¿no? El tema de lo que hizo Luis XVI, por lo cual lo va a destituir de su poder y lo va a tomar como un traidor. Entonces, ya no va a existir la asamblea legislativa, ya no va a existir esto. Y por lo tanto, se va a tomar la nueva convención, que sería la Convención Nacional. ¿Ok? La nueva convención, que sería la Convención Nacional. Aquí en la Convención Nacional se va a dar un predominio llamado predominio girondino. Todo esto que estás viendo aquí ya no es la monarquía. Todo esto es una etapa llamada la etapa republicana. ¡Wow! ¿Y cuáles eran los antecedentes? Pues que la Asamblea Legislativa aparece en partidos políticos. Para que haya una etapa republicana, pues se dieron varios antecedentes. Tuvieron que aparecer partidos políticos, que ya lo mencioné hace un rato. Y se tuvo que dar la batalla de Valmy. Además, la traición de Luis XVI, ¿no? Por parte que estaba enviando cartas a los gobernantes de Europa para que puedan invadir Francia, por lo cual la Asamblea Legislativa se entera y destituye a su poder a Luis XVI y se da la Convención Nacional. En la Convención Nacional se va a dar un predominio llamado predominio girondino, por lo cual aquí se va a anular la monarquía. Se establece la Primera República y por lo tanto, si es que se va a anular una monarquía, pues se quiere decir que Francia ya no va a tener rey. Y además se establece la Primera República. Y por lo tanto también se da una ejecución de Luis XVI. Por lo cual la gente ya estaba, digamos, cansada, pues, ¿no? La gente estaba cansada, por lo cual Luis XVI fue llevado a la guillotina. Cuando los países se enteran que Luis XVI fue ejecutado en la guillotina, ¿no? Los gobernantes de otros países se enteran que Luis XVI fue guillotinado, por lo cual otros países se van a enterar, digamos, de la ejecución de Luis XVI. Entonces ellos van a tomar, digamos, medidas, se van a asustar un poco del acontecimiento que estaba sucediendo, porque ellos decían, mira, el pueblo de Francia se está rebelando, han matado a su rey, que es Luis XVI. Si nosotros no hacemos algo, pues nuestro pueblo también se va a rebelar y por lo tanto va a haber una revolución también en nuestro país. Debemos tomar unas medidas y por lo tanto esos países, eran 6 países que se juntaron para hacer, digamos, como que se puede decir, una especie de defensa.
Y esa especie de defensa se llamó la primera coalición. Ellos hicieron una formación de la primera coalición. Ahora tú me dirás cuáles eran esos 6 países. Esos 6 países eran pues Holanda, España, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Ellos, digamos que estaban combatiendo con la Revolución de Francia, contra la Revolución de Francia, perdón. Y es entonces donde Francia va a sufrir muchas derrotas. Es aquí donde se va a dar el predominio montañés. Aquí se va a dar el predominio montañés. Ya, ahora, ¿qué cosa van a hacer los montañeses? ¿Por quiénes estaban dirigidos los montañeses? Los montañeses estaban dirigidos por Maximilien Robespierre. ¿Ya? Y él tenía, pues, digamos, un apelativo que le llamaban el incorruptible, ¿no? Él va a implantar una dictadura totalmente sangrienta, digamos, radical, totalmente terrorífica. Muy bien. ¿Cuáles fueron sus obras, digamos, de Robespierre, llamado también el régimen del terror rojo? Fueron el deísmo, ¿no? Se dio el calendario revolucionario. Profe, ¿y qué significa el deísmo? Ya, ok, te explico lo que es el deísmo. Bien, te explico lo que es el deísmo. Al deísmo se le menciona a la persona, digamos, que afirma la existencia de Dios, pero niega, digamos, la divinidad o religión. Básicamente a eso se le llama un deísmo o un deísta. ¿Qué más se hizo aquí en las obras de Robespierre? Se da una ejecución a María Antonieta y también a Danton. Pero Danton, digamos que era amigo de Robespierre. ¿Te acuerdas que Danton estaba en... Acá, mira, te voy a explicar así. ¿Te acuerdas que había 3 partidos políticos? Los fuldenses, los girondinos y los montañeses. En los montañeses estaban los cordeleros y los jacobinos. En los cordeleros estaban Marat y Danton. Y en los jacobinos estaba Robespierre. Pero todo esto de aquí estaba dentro de los montañeses. O sea, quiere decir que Robespierre y Danton eran amigos. Pero entonces, ¿por qué lo mandó a matar? Sucede que Danton estaba criticando las ideas de su gobierno de Robespierre. Y por lo tanto eso no le gustó a Robespierre y lo mandó a ejecutar. Y bien, también hubo un asesinato de Marat, digamos por Carlota de Corday. Sucede que Marat era muy amigo de Robespierre. Sucede que acá se va a dar un asesinato de Marat por Carlota de Corday. ¿Qué pasó aquí? Sucede que Marat, acuérdate que Marat escribió el periódico, ¿no? El periódico llamado El Amigo del Pueblo. Y además era un jefe del partido político, ¿no? De los cordeleros. Él era muy amigo de Robespierre, pero sucede que Carlota de Corday lo había asesinado a Marat, y por lo tanto Robespierre va a tomar, digamos, como que una especie de venganza y se va a vengar de la muerte, del asesinato de Marat por parte de ¿quién? De Carlota de Corday. Una vez que se da el asesinato de Carlota de Corday, Robespierre se estaba excediendo de algunas cosas, por lo cual, digamos, van a poner el fin de Robespierre en el golpe 9 de Thermidor del año 1794. En este golpe 9 de Thermidor se va a poner fin a la dictadura que implantaba Robespierre. Se va a poner fin. Por lo cual se va a producir una reacción llamada reacción termidoriana, o también llamada gobierno del terror blanco. Pero tú dirás, ¿por qué se llama un gobierno de terror blanco? Se llama gobierno de terror blanco porque todas aquellas personas que digamos que habían intervenido o estado partícipe de los asesinatos o de la dictadura de Robespierre van a ser, digamos, asesinados, ¿no? Por eso se llama el gobierno de terror blanco. Por lo tanto, se va a dar, digamos, un cambio de constitución. El poder ejecutivo ahora va a ser gobernado por un directorio, ¿no? Aquí se va a dar un directorio. O sea, ya no va a ser la Convención Nacional. Eso cambia. Esto ya no va a existir. Ahora lo que se va a dar es el directorio. ¿Y qué se va a hacer en el directorio? Bueno, en el directorio
acá va a ser gobernado por 5 directores, ¿ya? Por lo cual le preside Jean-Paul Barras. Jean-Paul Barras. ¿Qué pasó aquí? En Francia, tanto interno como externo, vamos a hablar del interno primeramente. En interno era un caos, tanto económico, político y social, era un caos Francia. Y en el exterior, fuera de Francia, pues había victorias. Se escuchaba pues de un pequeño personaje, de un pequeño hombrecito, llamado pues Napoleón Bonaparte, que estaba obtuviendo victorias, ¿no? Obtuviendo victorias. Por lo cual la gente quería pues, ¿no?, que Napoleón venga, porque el directorio, digamos que no estaba funcionando bien internamente. Externamente, Napoleón tenía sus victorias, pero internamente Francia no funcionaba bien. Digamos que pasan 10 años y la gente de Francia no va a estar tan conforme con el directorio, porque Francia aún seguía siendo un caos, no había mejorado tanto en el aspecto económico, político ni social. Y la gente se empieza a quejar. Ya habían escuchado pues el nombre de Napoleón Bonaparte, que estaba obteniendo victorias externamente fuera de Francia, y por lo tanto deciden enviarle cartas a Napoleón para que pueda incorporarse a Francia y pueda terminar con este directorio, que era un fiasco, era un caos, ¿no?, que la gente estaba viviendo. Entonces recordemos que Napoleón en ese momento se encontraba en Egipto, por lo cual Napoleón accede a entrar a Francia. Una vez que Napoleón accede, lo que va a hacer es dar golpe de estado. Da golpe de estado y logró la paz interna y también externa, pues, ¿no? Pues internamente lo que hizo es salvar tanto el aspecto económico, político y social, y dio fin al directorio. Dio fin al directorio con el golpe de Brumario del año 1799. Napoleón Bonaparte pone fin al directorio. Bien, vamos a hablar de la era napoleónica, que se da en el año 1799 al año 1815. Pero vamos a acercar un poquito, ¿ok? A ver. Ya ahí. En la era napoleónica, lo que vamos a ver es que tiene un inicio y también tiene un fin. ¿Cuándo se inició? Se inició en el año 1799 y pues aquí se da un golpe 18 de Brumario contra el directorio. Acuérdate anteriormente que te mencioné aquí que Napoleón Bonaparte había puesto fin al directorio. ¿Y cómo se llamó eso? El golpe 18 de Brumario. Y es lo que estamos repitiendo aquí, ¿ya? Muy bien. Pero hubo dos formas de gobierno. En la era napoleónica hubo dos formas de gobierno. ¿Y cuáles fueron esas dos formas de gobierno? Pues fueron el consulado, ¿no?, y el imperio. Repito, ¿cuáles fueron esas dos formas de gobierno? Fueron el consulado y el imperio. En el consulado, lo que Napoleón va a hacer es convertirse en cónsul. Pero al convertirse en cónsul, va a lograr la paz externa, o sea, fuera de Francia, contra Inglaterra. Inglaterra, acuérdate que le tenía, bronca, bueno, tenían una riña, una pelea, y también con Austria. Pero para calmar las aguas, Napoleón va a hacer un tratado llamado el Tratado de Amiens con Inglaterra y el Tratado de Luneville con Austria. Muy bien. Y internamente, o sea, hablando en Francia, va a, equilibrar la estabilidad política, económica y social. Muy bien. Eso es lo que va a hacer cuando es cónsul Napoleón. Pero cuando fue el imperio, más adelante se convirtió en imperio en el año 1804 a 1815, ¿no? Aquí va a ser emperador. Y pues aquí está Pío VII. Acuérdate que Pío VII está en la época napoleónica.
Cuando hablamos de Pío VI, que hablamos en la Revolución Francesa, parte 1, los que no han visto les invito a ver el video, eso fue en la Revolución Francesa, ¿no? Pero en la época napoleónica, está Pío VII. Muy bien. Aquí se va a producir unas guerras napoleónicas. Sucede que Francia se había ganado pues algunos enemigos, ¿no? Algunos enemigos. Y esos enemigos estaban juntándose, algunos países estaban juntándose y estaban formando coaliciones. Entonces Francia lo que va a hacer es enfrentarse con los países que estaban formando coaliciones, que querían destruir a Francia, ¿no? Acabar con lo que estaba implantando Napoleón. Y todo eso, las guerras napoleónicas, duran del año 1805 a 1815. Muy bien. Y como todo inicio tiene un fin, pues el fin fue en el año 1815. ¿En qué batalla? En la batalla llamada Batalla de Waterloo, en lo cual la séptima coalición va a derrotar a Napoleón en la isla Santa Elena. Muy bien. Todo lo que hemos mencionado hace un momento, todo esto que hemos mencionado hace un momento, lo hemos mencionado como un resumen de lo que va a suceder más adelante. Dentro de Napoleón Bonaparte, no todo fue éxito, también hubo fracasos, ¿no? Si bien Napoleón tuvo éxitos, pero también hubieron fracasos. Ahora vamos a explicar esa parte. A ver, vamos a ir cronológicamente y explicando pasito a pasito para que ustedes puedan entender. No voy a explicar primero los éxitos o después los fracasos, no es así, porque tiene que ir ordenado cronológicamente. Hablando de su fracaso, acá en el año 1805, digamos que Napoleón, su flota naval fue destruido en un lugar llamado Trafalgar, justamente aquí, en el combate de Trafalgar. ¿Y dónde queda Trafalgar? Pues queda cerca de España. Digamos, ¿quién lo vence? Lo vence Inglaterra. ¿Y quién estaba comandando Inglaterra? Su héroe nacional era Horacio Nelson. Y tú me dirás, pero ¿cómo es eso de héroe nacional? Si para nosotros los peruanos nuestro héroe nacional es Miguel Grau, de repente para los chilenos es Arturo Prat, pues para Inglaterra era Horacio Nelson. Entonces sucede que aquí Napoleón va a ser vencido por Inglaterra. ¿Ok? Muy bien. Con respecto a sus éxitos, en el año 1805, Napoleón se dirige a Austria y, para ser más exacto, se dirige a Viena y se enfrenta con los austriacos. Y a ese enfrentamiento se le conoce como la batalla de Ulm. ¿Cómo se le conoce el enfrentamiento con los austriacos? Se le conoce como la batalla de Ulm. Por lo cual Napoleón ingresa a Viena. Muy bien. Siguiendo, en el año 1805, digamos que los austriacos y los rusos se habían juntado. Ellos querían derrotar a Napoleón. Se habían juntado tanto Austria como Rusia. Pero digamos que en Rusia había un zar que se llamaba Alejandro I. ¿Y cuál era su objetivo de Alejandro I, ¿no? El zar de Rusia? El objetivo era, digamos, expulsar a Napoleón y su ejército. Y ¿cómo puede ser posible que Napoleón venga y con su ejército invada nuestro territorio? No es posible eso, hay que expulsarlo. Entonces ese era principalmente su objetivo de ellos. Y a esa batalla se le va a conocer como la batalla modelo. A la batalla del enfrentamiento de Francia contra Austria y Rusia se le conoce como batalla de Austerlitz. ¿A qué se le denomina batalla modelo? Se denomina batalla modelo porque fue una batalla de los tres emperadores, tanto de Austria, de Rusia y de Francia, que estaba comandado por Napoleón. Por eso también se le conoce como batalla modelo, ¿no? Porque era una batalla de los tres emperadores. Pero la batalla de Austerlitz fue el enfrentamiento de Francia contra Austria y Rusia
En el año 1806 se da, pues, sucede que Napoleón quiere llegar a Alemania y pues quiere, digamos, invadirla. Pero sucede que alguien va a estar a favor de Alemania y este es Prusia. Prusia dice: no, detente Napoleón, no vas a ingresar a Alemania, no vas a tocar a Alemania porque antes tienes que enfrentarte contra mí. A ese enfrentamiento entre franceses y los de Prusia se le conoce como la batalla de Jena. Batalla de Jena. Sucede que acá Napoleón ingresa a Berlín, ¿no? Napoleón ingresa a Berlín y pone fin al Sacro Imperio Romano Germánico. Y acá se da la Confederación del Rin. En el año 1807 se da la batalla de Eylau y Friedland. ¿Qué significa esto? Significa que Rusia y Francia se van a enfrentar, pero se encuentran, digamos, batallando en un campo neutral, ¿no? En un territorio polaco, por lo cual acá se va a dar la paz de Tilsit. ¿Y qué es la paz de Tilsit? Digamos que la paz de Tilsit es una alianza militar entre Francia y Rusia, en el cual si Francia entra en batalla, Rusia también debería apoyarlo o debía apoyarlo. Eso es con respecto a sus éxitos. Ahora un poquito hablemos de lo que fue su fracaso. Con respecto al fracaso, en el año 1806, siguiendo un poquito la cronología, que me salté al año 1807, en 1806 Napoleón va a hacer un bloqueo continental contra Inglaterra. Pero ¿por qué sucede básicamente esto? Sucede que todos los países ya se habían sometido a Napoleón. Todos los países estaban de acuerdo con las normas que implantaba Napoleón. Pero hay un país que no estaba de acuerdo. Era Inglaterra. Y es por eso que Napoleón va a hacer un bloqueo continental. O sea, un bloqueo continental pero contra Inglaterra. ¿Y qué significa un bloqueo continental? Significa que digamos que todos los países, digamos, no podían entablar relaciones ni comercializar con Inglaterra, ¿no? Eso había, digamos, prohibido Napoleón. Pero hay un país que se opone, pues, ¿no? Y ese país era Portugal. Mientras tanto, en el año 1808, lo que va a suceder es que Napoleón va a invadir, ¿no? Va a ser una invasión napoleónica a España. Va a haber una invasión napoleónica a España. ¿Y quién estaba ahí? Estaba pues José I, que era rey de España. José I, conocido como Pepe Botella, lo que va a hacer es, digamos, ceder, pues, ¿no? Va a ceder el cargo a Napoleón. Pero la gente no estaba de acuerdo. La gente, el pueblo español se va a rebelar. Por lo tanto, va a haber una guerra de independencia española. En el año 1812 va a haber una campaña, ¿no? Una campaña a Rusia. Sucede que Rusia e Inglaterra, digamos que estaban como que coqueteando, ¿no? Ambos ya estaban como que poniéndose de acuerdo qué planes tenían contra Francia, contra Napoleón. Sucede que Napoleón toma marcha hacia Rusia. Sucede que Napoleón toma marcha hacia Rusia y se da cuenta que en el intenso frío no pudo, digamos, abastecerse contra todos ellos y perdió gran cantidad de ejército. Para darse cuenta, Napoleón había perdido una gran cantidad de ejército. Entonces, por lo tanto, habían fracasado. Su expedición o su campaña a Rusia había fracasado. Y para retroceder en el año 1813, al retroceder a Francia, Napoleón, de regreso a Francia, se da cuenta que habían formado una sexta coalición. En esa sexta coalición, lo cual se produce la batalla llamada la batalla de Leipzig. O sea, en la batalla de Leipzig, en esta batalla de aquí, se va a producir una batalla también llamada Batalla de las Naciones. Batalla de las Naciones.
Bien, en esta batalla lo que va a hacer es Napoleón va a ser derrotado. ¿Se entrega a quién? Se entrega a los ingleses. Napoleón, digamos, renuncia a su cargo de emperador, ¿no? Acá Napoleón lo que va a hacer es renunciar, voy a poner otro color. Napoleón va a renunciar. ¿Y qué más? Se da, y justamente lo van a apresar aquí, en la isla de Elba. En la isla de Elba. ¿Y quién lo va a reemplazar a, digamos, a Napoleón? Lo va a reemplazar Luis XVIII. ¿Ya? Luis XVIII. ¿Y qué va a hacer Luis XVIII? Luis XVIII lo que va a hacer es, digamos, restablecer el absolutismo. Anteriormente en Francia había un absolutismo. ¿Te acuerdas que en el primer video de la Revolución Francesa parte 1 hablamos de un absolutismo? Bien, aquí se repite nuevamente con Luis XVIII. ¡Oh my God! Sucede que el pueblo de Francia no estaba de acuerdo con el gobierno de Luis XVIII. Entonces, por lo tanto, ellos decían que debe volver Napoleón, Napoleón nos debe volver a gobernar. No estamos de acuerdo con el gobierno que está implantando Luis XVIII, porque es muy absolutismo. Entonces, sucede que Napoleón, que se encontraba en la isla de Elba, se va a escapar. Y como el pueblo de Francia lo quería Napoleón, sucede que cuando había llegado a Francia, sucede que los militares, en vez de detenerlo, ¿no? Forzadamente, lo toman como líder. Lo toman como líder. Y se produce pues un gobierno. Se produce un gobierno de los 100 días de Napoleón. ¿Y qué año fue eso? En el año 1815. En el año 1815. Muy bien. Pero acuérdate que hace un momento te mencioné que la era napoleónica tenía un inicio y tenía un fin. Su inicio fue en el golpe 18 de Brumario, pero su fin fue en la batalla de Waterloo con la séptima coalición. Sucede que aquí, por aquí, Napoleón tuvo un gobierno de 100 días. Fue justamente aquí en el año 1815 donde también se termina su gobierno. ¿En qué batalla? ¿Te acuerdas? En la batalla de Waterloo. ¿Por qué coalición? Por la séptima coalición. Muy bien. ¿Y dónde fue derrotado? En la isla Santa Elena. Una vez que se dio la derrota de Napoleón, lo que se va a dar es una restauración absolutista en Francia del año 1815 al año 1830. Y justamente aquí, los países que habían derrotado a Napoleón, ¿no? Los gobernantes de ese país que habían derrotado a Napoleón, van a formar un congreso llamado Congreso de Viena en el año 1815. Profe, ¿y qué era exactamente el Congreso de Viena? El Congreso de Viena significa que cada país tenía unos gobernantes y que estos gobernantes, como habían derrotado a Napoleón, pues habían creado un Congreso de Viena y que pues estos se ponían de acuerdo, ¿no? Llegaban a acuerdos. Ah, ok, profe, muchas gracias por la explicación. ¿Y qué hacen en el Congreso de Viena? ¿Qué acuerdo toman? Pues la decisión que toman es restablecer el absolutismo en Francia. Acá se va a dar la familia Borbón, una familia Borbón que digamos que va a gobernar en Francia. Y dentro de los Borbones están Luis XVIII y Carlos X. Luis XVIII, que va a estar el año 1815 al año 1824, y Carlos X, de 1824 a 1830. Sucede que el pueblo no estaba satisfecho, digamos, con el gobierno que hacían, ¿no? Estos dos gobernantes. Digamos que ellos, querían hacer una revolución. Y la primera revolución liberal que se va a dar de 1830 en Francia va a ser el líder, va a ser la burguesía, ¿no? Ellos querían acabar con el absolutismo. En este caso va a salir Carlos X, sale
sale Carlos X, sale, y va a entrar un nuevo rey, el rey llamado Luis Felipe I, ¿no? Que implanta un régimen liberal. Pero después se va a dar una nueva revolución, ¿no? Del año 1848, lo cual la pequeña burguesía más los obreros, digamos, hacen que salga Luis Felipe, que estuvo anteriormente, Luis Felipe I, sale y va a entrar Luis Napoleón Bonaparte. ¿Y quién era Luis Napoleón Bonaparte? Pues era el sobrino de Napoleón, o también conocido como Napoleón III, lo cual va a implantar una segunda república y un segundo imperio. Ah, ok, está muy bien, genial. Bien, ahí estaría concluyendo básicamente lo que sería la Revolución Francesa, parte 2. No olviden chicos, darle like y suscribiros y activar la campanita para más.